Y muchachos, ¿cómo ven? Para el siguiente tema tenemos algo buenísimo. Si te gusta la grilla, si te gusta hablar de política y ahorita que está lo de las elecciones, bueno, aprovecho para comentarte que vamos ahí en la caja de descripción ahí abajo te vamos a dejar una liga para un cuestionario porque vamos a hacer un especial de fifis contra chairos y de chairos contra fifis. La verdad es que está bien interesante. Respóndelo, trata de compartirlo con tanta gente puedas, porque entre más personas responden ese cuestionario, vamos a poder hacer mejor este análisis de esta situación. Es que uno de los temas más importantes sigue siendo, desafortunadamente, el tema de los homicidios. Es un tema del cual ya hablamos y pinta para que sigamos hablando. Pero bueno, pero hay nuevas al respecto y para eso le quiero pedir a este Alex que nos comparta más de esto y antes que nada acuérdate de suscribirte, de picarle la campanita, y compartir esto con todos tus amigos porque se va a poner bueno. Alex, cuéntanoslo todo. ¿Qué onda con los homicidios en México? Bueno, esta semana el INEGI compartió las cifras oficiales de la violencia en el 2022, con lo cual se sabe cómo vamos durante los primeros 4 años oficiales de gobierno del señor López. Entonces, la primera nueva es que pues México sigue siendo un país lleno de violencia. Como lo representamos con esta carátula en la imagen que tenemos adjunta, México se está desbordando de sangre. Entonces, vivimos un momento donde todo el país, o sea, hay estas pequeñas excepciones, pero yo creo que son excepciones, rarezas, y no creo que no sean tan estables como Yucatán, que es un lugar muy seguro hasta cierto punto, pero tenemos casos de homicidios, de matanzas, de ajustes de cuentas, de encuentros entre grupos de la delincuencia organizada en todo el país, desde el Bajío hasta la frontera norte, la frontera sur, pasando por la Ciudad de México, estados que se catalogan todo el tiempo o que están todo el tiempo en alerta roja por el tema de feminicidio, de violencia contra la mujer, de violencia contra menores de 18 años. Vivimos un momento este, de muchísima más violencia de la que ya veníamos viviendo. O sea, aquí habría que hacer retomar esta viñeta que dice el licenciado López, que la violencia ya estaba desde que él llegó, ¿no? Pero es una realidad que actualmente vivimos una ola de violencia mucho mayor que la que habíamos vivido, ¿no? Entonces, el primer dato importante que podemos ver en la siguiente lámina es que para que 2022, al ser el cuarto año de gobierno, considerando los 49 meses del sexenio que se llevan ahorita, López Obrador se lleva de calle a Peña Nieto y se lleva de calle a Calderón. Casi es el doble, si mal no recuerdo, de los homicidios durante la época de Calderón, hace 12 años, y se lleva de un 30% más de lo que en este momento del sexenio llevaba Peña Nieto. Esto es importante porque estamos comparando el mismo periodo de tiempo. No estamos comparando los otros dos sexenios previos con lo que llevamos, no. Al mismo tiempo, si hiciéramos un corte de caja, un viaje en el tiempo a 2010, 11, a 2017 y hoy 2023, eh, pa- de manera parejita, el sexenio del señor López es el más violento de la época democrática hasta ahorita. Esto pues es una bandera roja gigantesca, aunque el señor López quiera decir pues que todo lo contrario, ¿no? Pues es que resulta que el año anterior, el 2021, por diferentes razones, fue un año súper violento. Entonces el 2022, como podemos ver en la siguiente lámina, pues bajó, según los reportes del INEGI, ¿no? Bajó 10% los homicidios dolosos. Es decir, los homicidios que fueron causados, planeados y con el intento de hacer daño, no por accidente. Otra vez, el tema no es que 2022 no haya sido violento, sino que el 2021 fue tan violento que el 2022 fue un poquito menos violento, pero eso no, como lo explican las gráficas del INEGI, no significa que no hayamos vivido un momento de violencia máximo y que incluso en este momento
hablemos de una cosa de entre 70 y 80 homicidios dolosos por día, y hablemos de que el primer fin de semana bueno, el último fin de semana de julio, hayamos logrado una tasa de 200 homicidios en menos de 48 horas, ¿no? O sea, entre viernes, sábado y domingo, que fueron los últimos días registrados por parte del INEGI, hasta que se haga el corte la siguiente semana, los homicidios llegaron a 200 en apenas una fracción, y otra vez estados gobernados por Morena, por PRI, por PAN, por Movimiento Ciudadano, por el Partido Verde y por el PES, son los estados más violentos. Es decir, la violencia no es un tema de partidos. No obstante, los partidos, los gobiernos de cierta bandera, tienen la obligación de poner cartas en el asunto, ¿no? Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, por decir algunos, que todos estos, si recordamos, son gobernados por estados diferentes. El tema aquí es las medidas de inseguridad, las medidas contra la inseguridad y la verdad, la política de combate al crimen organizado. Ahí nos queda preguntarnos una vez más, ¿por qué abrazos y no balazos? ¿De verdad sirve esa política? Como lo podemos ver en el siguiente cartón, que lo representa muy bien, este, no alcanzo a ver desde aquí el nombre del caricaturista. O sea, abrazos no balazos, y los abrazos son de sangre, ¿no? Este, estamos viviendo una distopía completamente, ¿no? Mientras el presidente dice que todo es amor y paz, en realidad lo que estamos viendo es más violencia, más caos y más inseguridad, más familias, más pequeños negocios, más carreteras que son inseguras, que no se pueden transitar, que se está viviendo un momento de descontrol social. Las autoridades de justicia y de procuración de justicia, o sea, es decir, la policía y el ejército y la Guardia Nacional, no están logrando este, pues generar paz, generar armonía, generar no violencia. Lo que está pasando es que hay una incompetencia generalizada debido a falta de coordinación, a un enfoque poco funcional y principalmente a una visión no realista del fenómeno de la inseguridad, ¿no? Eh, yo me pregunto si esto sí de verdad lo entienden cualquiera del grupo de los aspirantes, ¿no? Ya sea en la oposición o ya sea dentro de Morena, porque no es un tema menor, a pesar de que ya lo estamos normalizando. Y ese es el segundo problema. Estamos normalizando enterarnos de que Sutano lo robaron, o que a Mengano le dispararon, o que alguien lo asaltaron en el tránsito, o que no se puede cruzar cierta carretera porque hay un retén o un encuentro entre grupos del crimen organizado. O sea, vivimos un momento completamente como si estuviéramos en estado de guerra, ¿no? No quiero hacer y no quiero sonar antisemita, pero pareciera que estamos en Israel o Palestina, ¿no? Donde tenemos que estarnos cuidando, cargando el chaleco antibalas, preocupados porque el cohete que se oyó sea un cohete y no un balazo o una bomba. Entonces, pues es muy lamentable. Pues fíjate que, pues por un lado me entristece, la verdad, obviamente, porque pues nadie quiere vivir así ni sentirse así. Digo, yo soy una persona que en algún momento también le ha tocado en algún momento algo, digo, pero bueno. Y una cosa que te quería preguntar era el cómo se manejan las percepciones aquí. Este, ¿Por qué te pregunto esto? Porque, porque si la violencia va para arriba, y más en este sexenio, ¿por qué tú crees que tanta gente sigue apoyando al partido que en el sexenio ha generado más homicidios? Porque es una cuestión de percepción versus datos, o sea, y no quiero entrar con el tema de tengo otros datos, pero creo que hay un tema de percepción porque, o sea, porque como quiero pensar
que para mí sería lógico que cualquiera que dijera, oye, si este sexenio está yendo peor en esto, pues entonces sería más atacado y pulverizado quien está en el poder y pareciera lo contrario. Y también te quiero comentar esto porque creo que lo de la percepción es muy importante, porque como muchos de aquí saben, yo soy de Monterrey, llevo más de ya 25 años viviendo en la Ciudad de México, pero cuando yo me mudé a la Ciudad de México, en ese entonces, la Ciudad de México era considerado lo más peligroso de toda la República. No, allá matan gratis y ten cuidado y que bla, bla, bla. Y todo mundo en el resto de la República teníamos miedo de venir a la Ciudad de México. Y hoy pareciera que los de Ciudad de México dicen, no, qué miedo, ir a los otros estados porque allá matan. ¿Sí me explico? O sea, no estoy diciendo quién tenga la razón o no, pero creo que hay un tema de percepción importante, ¿no? Que creo que no está casando con los números. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que hay un efecto de discurso, de narrativa que le está funcionando al gobierno federal y a los gobiernos locales en particular de Moreno. Por un lado, o sea, a mucha gente le hace sentido, tenga o no validez real, a mucha gente le hace sentido y en el PRI, bueno, y cuando gobernaba el PRI, o cuando gobernaban los fifís, o cuando gobernaba el PAN, o cuando gobernaban los otros, se mataban más, se robaban más, había más inseguridad. O sea, esta idea de, y el PRI robaba más, se traslapa a, y con el PRI te asaltaban más, y con el PRI mataban más, o sea, y con el PRI había más corrupción, y había policías más violentos, y con el PRI esto, y con el PRI lo otro. Esa idea sigue funcionando entre la gente que apoya. Ahora, es una realidad que a muchas personas los gobiernos anteriores pues, no sé, no les hizo justicia, ¿no? O sea, si te asaltaban, ibas al MP y el MP no funcionaba. Hoy, como sea, por una razón tecnológica, por una serie de reformas que no están asociadas necesariamente a este gobierno, pues ya puedes levantar la denuncia en línea. Dices, bueno, como sea, no voy a recuperar el teléfono que me quitaron, no se me va a quitar el golpe, a lo mejor puedo cobrar el seguro de lo que me robaron, pero ya puedo hacer la denuncia, ¿no? Entonces ya hay como una especie de mini consuelo que no existía antes. Entonces, si le juntamos el mini consuelo de la digitalización o del gobierno electrónico en términos de justicia, si vemos que más o menos ahí funciona el aparato de justicia en cierto punto, porque pues, se han mejorado durante los últimos 30 años y vivimos un momento ahorita en este momento, vivimos un momento de justicia mejor que la de hace 30 años, porque los jueces están más preparados, porque hay más controles, bla, bla, bla. Entonces, si lo piensas más, el hecho de que hay una campaña activa por parte del gobierno federal de decir, es que en los gobiernos anteriores se mataba más y a la gente le sigue haciendo ruido, pues entonces, aunque los datos digan otra cosa, pues para ellos, con Fox, con Calderón, con Cedillo, con Peña, con Salinas, con De la Madrid, con quien quieras, mataban más. O sea, ese es el tema. Ahora, la otra cosa es que hasta cierto punto la izquierda en la Ciudad de México sí logró un efecto de seguridad, por lo menos en percepción, a lo mejor no en datos, pero sí en percepción. Muchas delegaciones, aunque sigan siendo violentas, pues ya tienen su patrullita y tienen su centro de vigilancia y tienen sus calles hiperalumbradas. No serán todas, serán nada más las principales. Por ejemplo, estoy pensando en el Camino Viejo a Santa Fe. El Camino Viejo a Santa Fe es una zona súper insegura de Álvaro Obregón. Santa Lucía, Avenida Tamaulipas, Centenario, son avenidas muy concurridas, muy violentas, pero hubo una época en la que se llenaron del alumbrado, lo hizo la izquierda, el PRD, luego Morena. Entonces, la gente tiene esta percepción de que es tantito más seguro porque está alumbrado. Está comprobado que la gente se siente más segura si la calle está alumbrada, si pasa el policía, si está pintado. Entonces, más o menos se ha hecho algo en la ciudad. Y por otro lado, hay lugares que se han descuidado de la nada. O sea, Guanajuato, siendo gobernado por el PAN,
en algún momento perdieron tantito el control y se generó un caos en muchas zonas del sur de Guanajuato. Lo mismo en el sur de Guadalajara, lo mismo en lo mismo que en la zona como de la ruta del narcotráfico en Sinaloa y en el Golfo. Entonces, vivimos un momento específico donde la percepción domina la realidad o los datos y un pequeño error puede tener una gran consecuencia o un pequeño descuido en términos de gobierno. En cuanto el gobierno baja las manos, se nota el descuido, se nota que la violencia puede llegar. O sea, diría, ¿no? O sea, en cuanto el Estado muestra tantito vacío, algo lo llena. No lo llena la sociedad civil, no lo llena las empresas, lo llena el crimen organizado. O sea, o sea, en el pequeño segundo o fracción de segundo en que el Estado deja de estar presente, el crimen organizado encuentra espacio, es una especie como de enfermedad, pues no sé, pensemos en un parásito, pensemos en un virus, o sea, a ese grado hay que compararlo. Entonces, por un lado es la percepción y por otro lado, no, el país no está para incompetencias. Y las incompetencias están en todas las banderas, en todos los colores partidarios. La pregunta es, ¿por qué solo se acuñan a la oposición? Y la respuesta es porque el señor López, a través de la mañanera, tiene manejado y controlado el discurso de, pues es que con Peña, con Calderón, con Fox, con Cedillo, con Salinas, con De la Madrid, se mataba más. Entonces, pues si el señor López lo dice, cualquier votante con este dolor político, histórico, democrático, a lo que no le cumplió lo que hoy es la oposición, pues dice, tiene razón, nos dejaron un país de mierda y ahora va a seguir así hasta que se logre algo. No, pues sí. Y yo nada más quiero agregar a todo esto que yo me di cuenta hace poco como que cómo yo veía lo que tú dices, o sea, cómo uno percibe si ya estamos más seguros o no más seguros. Y, y hace poquito, bueno, hace unos meses, tuvimos una fiesta en Ciudad de México. Yo actualmente radico en el Estado de México. Hubo una fiesta en la Ciudad de México. Y entonces el punto era dónde vamos a estacionar el auto. Entonces, y me acuerdo que en ese momento dije, bueno, pues vamos a ponerlo aquí a ver si no le pasa algo y que no sé qué y que bla, bla, bla. Pero luego me pasó también una situación similar, pero en el Estado de México. Pero ahí ya no pensé en el auto. Aquí dije, si aquí me bajo, me matan. O sea, y luego fui cayendo en la cuenta que dije, oye, es que sí está cañón. El fin de semana, tuve una reunión cerca de Tula Hidalgo, entonces ahí vamos atravesando Estado de México y atravesando a Hidalgo, y te lo juro que había lugares que tú decías, si a mí se me ponchara una llanta en este lugar a las 3 de la mañana, lloro. O sea, te lo juro, o sea, lloro porque yo creo que no voy a amanecer ni yo ni mi llanta. O sea, pero es por lo que tú dices, porque como ves el lugar, o sea, pues no es que nada estuviera pasando, pero es que tú ves el lugar y decías, Dios santo, o sea, ¿dónde estoy? Y te voy a decir, donde fue la reunión que yo tuve, fue, te digo, pasando Tula, este, fue en otro lugar, en otra localidad más adelante, y ya dentro de esa otra localidad, súper bien, te lo juro, o sea, dije, ah, aquí sí puedo dejar mi carro y puedo caminar en la noche y no creo que me pase nada, pero, pero sí, o sea, tienes razón, o sea, la percepción y lo que uno ve y si está alumbrado o no está alumbrado y cómo está y demás, o si ves una patrulla o no ves una patrulla, antes para mí, o sea, y te voy a decir, a veces lo sigue siendo, en Monterrey es raro ver patrullas. Y si tú ves una zona con patrullas, eso significa que esa es una zona insegura.
Una zona sin patrullas es una zona segura. Y acá en la zona conurbada normalmente es al revés. Si hay patrullas, estás seguro, y si no hay patrullas, es inseguro. ¿Sí me explico? O sea, es como juega la percepción, y a mí me sigue pasando que yo veo una patrulla aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, y lo primero que pienso es, pues este tiene que ser un lugar inseguro porque hay una patrulla, si no, no sería necesario tener patrullas. Pero bueno, pues finalmente es la percepción y bueno, independientemente de la percepción, hay que trabajar las dos. Hay que trabajar las dos de manera general, pero ciertamente si hay algo que se tiene que trabajar son los datos. O sea, y si los datos dicen que van para arriba, pues, ¿qué te puedo decir? Lo que más me preocupa o lo que más me entristece es que se termine trivializando tanto que al rato sea, ay, otra vez ya están hablando de los homicidios. Ah, No, y de hecho estamos a nada. Algo así se pasó en la época de Peña, que llegó un momento, y también durante la época de Calderón, pero esperemos que no lleguemos ahí, especialmente porque el reflector no está en la política de seguridad tal cual, están las promesas, ¿no? Por ejemplo, con este proyecto que lanzó, estas, no sé, promesas de campaña que hizo Marcelo del Proyecto Ángel, ¿no? O sea, no está en evaluar lo que se logró, sino en lo que les voy a proponer, porque yo quiero ser presidente en el 2024, ¿no? Ahí ese es el problema del momento político en el que estamos. Nos adelantamos tanto a la elección presidencial que ahorita vamos a hablar de seguridad, pero no como rendición de cuentas, sino lo que nos va a ofrecer el siguiente elegido de la mano de Dios. así es, así es. Bueno, muchachos, por favor, ¿ustedes qué opinan? O sea, sobre las dos cosas. ¿Cuál es lo que tú piensas de lo que está pasando de los hechos versus tu percepción o la percepción allá afuera? O sea, ¿está cuadrando, no está cuadrando? Tú dices, no, yo siento que estamos más seguros y por eso le creo al señor López, porque como lo percibo más seguro, creo que sus datos son falsos. O al revés, o sea, tú eres de los que dicen, es que yo no entiendo cómo es que la gente puede pensar que estamos más seguros cuando está pasando esto y esto. ¿Sí me explicó? Entonces, por favor, comenta ahí abajo en los comentarios qué es lo que tú opinas. Sí, y por favor, si estamos omitiendo algo, haznoslo saber. Y no olvides, como te decía, de compartir este video con otras personas, de suscribirte y de picarle a la campanita, porque así como esto vienen otros temas más muy buenos y si le picas a la campanita, vas a poder enterarte cuando haya un video nuevo. Y de esta manera, ¿cómo ves, Alex, si nos pasamos al siguiente tema? ¿Le damos? Vale.